Conferencia, proyectos de autonomía para resistir el despojo del territorio en México, a cargo de Alejandra Guillén, máster en Ciencias Sociales, con especialidad en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara, periodista y activista social. De igual forma, ayer nos quedó pendiente la presentación del libro Guardianes del Territorio, Seguridad y Justicia Comunitaria en Cherán, Nurio y Ostula, de Editorial Grietas, año 2016. Este estará a cargo también de Alejandra del Rocío Guillén, quien antes de iniciar y de entrar en materia con su conferencia va a hacer un aporte sobre el contenido de Guardianes del Territorio, Seguridad y Justicia Comunitaria. Hola, buenos días. Pues estoy muy contenta de estar por acá. Muchas gracias por la invitación y especialmente a dos personas de las que he aprendido demasiado, mucho más de lo que se imaginan, que son Emanuel y Vilma. Y bueno, les voy a contar un poquito por qué, bueno, yo vengo de Guadalajara, Jalisco, que es el occidente del país, más o menos para que ubiquen de dónde vengo y de qué región les voy a hablar. Y ahorita les diré por qué me emociona mucho estar en Colombia, porque fue muy importante lo que yo aprendí de acá para realizar ese trabajo. Ay, ¿qué dice? Ahí es de donde yo vengo, de Guadalajara, y la región de la que les voy a hablar es todo Michoacán, que es esto que está aquí. En realidad les voy a hablar de la experiencia de 3 comunidades que tienen procesos de resistencia y construcción de autonomía en 2 regiones de Michoacán, que es la meseta purépecha, que es donde está el pueblo purépecha, que es más o menos por aquí, que es una zona boscosa, muy bonita, bueno, montañosa, digamos, de la región como alta, y Santa María Ostula, que es, digamos, donde empieza a nacer el germen de esta historia, pues en realidad es el libro, pero es en realidad un pretexto para que conozcamos estas experiencias, para ver qué de esto nos sirve a cada quien en nuestros lugares, barrios, comunidades, para organizarnos, ¿no? Santa María Ostula, que es para mí la comunidad que está profundamente en mi corazón, está aquí, y nada más guarden este dato. Aquí hay un puerto que es el puerto de Manzanillo y aquí está el puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces, aquí en medio, aquí donde estoy señalando, está la comunidad de Santa María Ostula. Allá la propiedad hay de 3 tipos, hay ejidal, privada y comunal. Al ser una comunidad indígena, tienen territorio comunal. Entonces, es un territorio que abarca no sé, más de 20,000 hectáreas, pero que tiene 13 playas y muchos cerros. Esto nada más para que ubiquemos como la región, porque de pronto, pues si les hablo de 3 comunidades no iban a saber ni dónde, ¿no? Es el occidente, y estos puertos son 2 lugares por los que entra, en realidad toda la mercancía que entra al este de Estados Unidos, legal e ilegal, da igual, entra por estos 2 puertos, y mucha de la droga que incluso viene de por acá entra por esta costa. Es un lugar de desembarque muy importante y de control de mafias. Las playas de Jalisco están privatizadas prácticamente todas, quedan muy pocas vírgenes, y las que no han sido privatizadas son las de Michoacán. Esta información, digamos, es importante para ver por qué existe un conflicto fuerte ahí y cómo se vive la guerra en esa zona. No sé si podríamos poner el videíto, por favor. Les voy a poner un video nada más de una de las 13 playas que resguarda la comunidad de Santa María Ostula, que se llama La Ticla, que es conocida hasta en Israel, porque es un lugar maravilloso para surfers. Va de hecho gente con mucho dinero, los ricos de Guadalajara van a esa playa, la conocen más que incluso la gente de Michoacán. O sea, es un lugar muy común para los tapatíos y muy cercano. Listo. Nada más para que vean lo maravilloso que es el lugar y se fijan en los cerros también. Si se fijan, es una playa totalmente virgen. Tienen unas cabañas comunales, pero los cerros de arriba
pues están repletos de minerales y están ya concesionados a mineras, ¿no? Bueno, esa información nada más para que la tengan ahí presente en el resto de la presentación. Y les cuento un poquito cómo, o sea, yo la verdad soy periodista, yo no empecé a escribir un libro porque quería escribir un libro. Sucedió algo en un país en guerra que nos ha pasado prácticamente a todos, pero la necesidad de narrar lo que sucedió en un año 2011 y la necesidad de entender muchas cosas es que comencé, digamos, a escribir y a explorar cómo lo estaban haciendo en otros lugares. Entonces, la historia comienza un poco, al menos para mí, en diciembre de 2011, bueno, en la comunidad de Santa María Ostula, que les estaba yo platicando, ellos en 2009 emiten una declaratoria que les va a sonar algo, por ahí unos nombrecitos importantes, emiten la declaratoria y del derecho a la autodefensa indígena. Allá de hecho se utilizaba esta palabra como parte de un ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas. Ellos iban a recuperar 1.200 hectáreas que estaban en manos de pequeños propietarios vinculados con el crimen organizado de esa región. Esa región es muy importante y estratégica para mafias, todas las mafias, por la ubicación de los puertos y por la entrada del Pacífico, de todo lo que viene de Asia, de toda la porquería. De hecho, todos los cerros de estos dos estados que les digo están repletos de narcolaboratorios y de gente esclavizada para trabajar en estos narcolaboratorios. Entonces, digamos que es una zona muy prioritaria porque por ahí les digo que entra toda la mercancía porque es más corto el tramo de Manzanillo al este de Estados Unidos que entrar por el oeste de Estados Unidos y cruzar hasta el este. Entonces, prácticamente toda la mercancía entra por acá. Entonces, hay mafias de todos los colores y sabores, ¿no? Y me refiero a mafias no solo de drogas, o sea, mafias de todo tipo, mineras y los mismos políticos. Pero bueno, se recuperan 1.200 hectáreas, se crea una guardia comunal en el año de 2009 y comienzan a defender sus tierras, pero se estaban enfrentando pues realmente a pequeños propietarios vinculados con el partido local y con la mafia que controlaba todo el trasiego de la zona. Entonces, en 2010, fíjense qué cosas, igual no les va a sonar nada parecido, llega en 2010 una base de la Marina, el Ejército, y parece que también por ahí hay rumores de que la DEA estuvo presente, no tengo nada que me permita corroborarlo, pero hay testimonios que llegaron a ver agentes, llegan y desarman a la policía comunitaria y entonces empieza una masacre tremenda. Prácticamente cada 15 días estaban asesinando a comuneros. En 2011 precisamente fue el año más duro para ellos, pues ya iban tal vez 28 asesinados y bueno, pues había una persona, bueno, nos dijeron que iba a haber una caravana, yo tenía mucho interés de conocer esa región porque quería platicar con los desaparecidos, con las familias de los desaparecidos y sabíamos que había más de 100 familias desplazadas y era un territorio que prácticamente, por ejemplo, todos los que íbamos como turistas en algún momento, pues realmente íbamos desde la infancia, íbamos a acampar, es un lugar muy importante para nosotros, muy querido y ya nadie estaba pudiendo ir porque había mucho riesgo en toda la costa de Michoacán. Entonces, bueno, yo quería ir a cubrir y me subí a una caravana y en la mitad del camino nos encontramos con, digamos, bueno, el libro yo lo titulo Guardianes del Territorio porque en realidad, pues todas estas personas, como muchas otras que están aquí, están resguardando la vida, pues casi en nuestro lugar, ¿no? Porque muchos no lo estamos haciendo. Pero bueno, la persona que recogimos se llama Don Trinidad de la Cruz y era el que había encabezado y al que había estado persistiendo en la recuperación de las tierras y en no vender el resto de las tierras, porque había un programa del gobierno federal para privatizar sus tierras comunales y entonces el amor por el territorio, pues él era, digamos, la persona como el líder moral de la comunidad, era un abuelo y se subió a la camioneta con nosotros
Y bueno, nos iba platicando que había tenido que escapar unas semanas de la comunidad, pero ese día que íbamos personas de diversas organizaciones y periodistas. Ese día había asamblea para decidir cosas muy importantes sobre cómo iban a resolver el conflicto agrario y cómo iba a seguir su camino de lucha, y él sabía y sentía la obligación de estar ahí. Llegamos a una de las tierras recuperadas son más o menos como esa playa, mucho más virgen. Ahí sí realmente levantaron un pequeño poblado muy rápido la comunidad, pero para resguardar la tierra, pero prácticamente es un territorio solo en resguardo, o sea, ahí no llega turismo ni nada, ¿no? Es, pues es una zona de disputa. Y al salir, o sea, no pudimos llegar a la asamblea porque sicarios pues que andaban por ahí por el monte, pues nos rodearon y pues iban por Don Trinidad de la Cruz, ¿no? Lo asesinan, a nosotros nos dicen que nos tenemos que regresar por Lázaro Cárdenas y el cuerpo de Don Trinidad aparece al día siguiente torturado, ¿no? Quiero que él. Ay, ya le piqué de más. Bueno, él es Don Trinidad de la Cruz. Yo creo que ¿cuántos Don Trinidad de la Cruz hay en todas las comunidades de aquí? Cuando tomamos esa fotografía es prácticamente minutos antes de que nos embosquen. Estábamos en la playa de Chayacalan, que es así como se llama esa playa. Nos estaba regalando Jamaica. Y algo, yo no sé, yo sentí algo que dije, tengo que tomarle fotos. Y le tomamos un par de fotos y bueno, son las últimas que quedan de él. Él traía una pistola evidentemente para defenderse, no para matar a alguien, sino porque sabía que si lo agarraban, lo iban a torturar y lo iban a hacer sufrir, y no sabíamos si incluso lo podían desaparecer porque había ya 6 desaparecidos, entre ellos el comisariado de bienes comunales que tenía pues el encargo de pelear la tierra, ¿no? Igual que los otros 30 que habían ya sido asesinados en un periodo muy corto de tiempo, eran realmente 3 años solamente. Entonces Don Trino, al ir con nosotros, ni siquiera sacó la pistola por protegernos, porque sabía que si él sacaba el arma, pues nos iban a matar a todos, ¿no? Entonces es un hombre que, pues digno hasta el último minuto, o sea, incluso sabiendo que iban por él y sabiendo lo que iba a pasar, aún así nos seguía resguardando, ¿no? Entonces, digamos que siento como esa necesidad de narrar y de ordenar y de entender lo que había pasado, pues es lo que es como el germen de esto, y es cuando yo empiezo a entender que en México había una guerra. Yo ni siquiera usaba esa palabra a mí, y claro, no una guerra contra el narcotráfico, eso es evidente, ¿no? Una guerra contra todos nosotros y nosotras, que es una guerra pues contrainsurgente de alguna manera, y específicamente para los pueblos, para despojarlos de los territorios. Totalmente nuevo aquí, ¿verdad? Eso no pasará aquí. Y bueno, entonces, ante esa necesidad, yo estaba muy inquieta porque quienes lo asesinaron, los habíamos saludado minutos antes y estaban resguardando esas tierras. Entonces yo decía, ¿qué pasa? Y yo pues estaba un poco... pues quería entender qué pasaba, y de hecho, curiosamente, yo empecé a leer de San José de Apartado, porque quería conocer un poco esa experiencia, y en algún momento pensé venir para acá, pero dije, bueno, ¿para qué me voy tan lejos? Y empecé a leer mucho del conflicto en Colombia y empecé a entender de verdad que el botín era la guerra, que digamos, esa era la centralidad para despojar a los pueblos, y que las masacres funcionaban para desplazar a las poblaciones, a los pueblos, y apoderarse de los territorios. Pero entonces dije, bueno, voy a ver otro proceso de policías comunitarias que esté funcionando. Yo quiero saber por qué en otro lugar sí funcionó y por qué en Ostula había ocurrido tanto dolor. ¿Qué había pasado ahí? ¿Y por qué lo seguían matando? Porque además, después de que matan a Don Trino, bueno, siguieron matando a más gente, pero
ya prácticamente nadie entraba. O sea, era un territorio, un hoyo negro, que está, además, el estar entre el mar y el monte es prácticamente como, es como un país aparte. O sea, realmente Michoacán, los michoacanos poco contacto tienen con la costa. Tenemos más está más cerca de los tapatíos y de la gente de Colima que de la misma gente de Michoacán. Entonces, realmente es un territorio absolutamente, pues donde solo ellos están prácticamente y los cárteles, ¿no? Y las minas. Bueno, nada más para que vean el mapita, para que no se les olvide dónde está Santa María Ostula. Y entonces me fui a la meseta. En 2011, el 15 de abril de 2011, no sé si algunos, yo creo que la mayoría ha escuchado de la comunidad de Cherán. Entre 2008 y 2011, digamos que lo que sucede en este contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico es que se comienza a agudizar todo el proceso de despojo en todo el país, o sea, la tala, las minas, o sea, todo empieza como a exacerbarse y la tala específicamente de los bosques de Cherán pues llegó prácticamente a exterminarse. O sea, cuando vieron las mujeres que estaban a punto de acabar con sus ojos de agua, es que deciden salir y detener con piedras y con palos y como pudieron a los talamontes un día de madrugada muy enojadas, 5 de la mañana, 6 de la mañana salen, otras tocan las campanas y comienza a salir el pueblo, pero prácticamente lo comienzan ellas sin armas, o sea, solitas con lo que podían. Y empieza un proceso de levantamiento de toda la comunidad y mucha gente que quería realmente detener esta tala, pues digamos al final se les comienza a unir y durante 9 meses hubo un ejercicio de autonomía de facto porque desarman a las policías porque luego horas después de que hicieron esto llega la policía municipal a querer rescatar a los talamontes que estaban vinculados con el cártel de la región, ¿no? Entonces ahí es cuando la comunidad entiende por completo que son solamente, o sea, digamos que el Estado y los gobiernos municipales y los gobiernos estatales y los gobiernos en general son como los gerentes o administradores de este gran negocio del capital. Entonces dicen, nada, se va del municipio y la comunidad nombra a sus propias autoridades, empiezan a ver cómo vamos a gestionar el agua, cómo vamos a resguardar el orden interno. Salen las mujeres en cada esquina de cada cuadra a hacer fogatas. Seguramente han escuchado de las famosas fogatas. Bueno, el fuego y el fogón es pues muy importante no solo para ellos, sabemos que en muchos lugares. Entonces salen todas las familias a las calles como una especie de barricada. Eran 200 fogatas, cada media cuadra había una y era y sigue siendo su forma organizativa que les permite tomar decisiones, digamos, de toda la comunidad. Durante esos 9 meses empiezan a recordar y a platicar con los viejos. Oigan, no, pues es que aquí había rondines por las noches para resguardar el orden interno y eran gente de mucho respeto y andaban con gabán y con sombrero. Entonces, ¿qué tal por qué no recuperamos esa figura? Si nosotros teníamos nuestras propias formas de cuidarnos, ¿por qué no recuperamos lo que ya había? Que después, con la imposición de los gobiernos municipales, se eliminó mucho de las formas autónomas de gobierno, de por sí de los pueblos. Entonces empiezan a crear lo que se llama la ronda comunitaria, que era pues realmente de puros voluntarios y había 2 funciones. Estaba el resguardo interno porque son más de 14,000 personas, o sea, no es una comunidad tan chiquita, o 18,000, ya no sé. Y el resguardo del bosque, más o menos como podían, porque realmente donde había asesinatos y donde había desapariciones era más en el bosque. Pero todas las fogatas hicieron barricadas también alrededor, pues decían, bueno, si llegan y nos agreden en la primera parte, o sea, en las orillas, no van a poder entrar, porque va a haber cada fogata era una barricada, ¿no? Entonces, de esa manera pudieron resguardarse y hasta la fecha no ha vuelto a entrar el crimen organizado. Ellos siguen con el control de su seguridad, de su territorio, de su vida. Se acabaron las desapariciones, se acabaron los asesinatos al interior del territorio y hicieron también un ejercicio interesante.
pensaron, bueno, vienen las elecciones de gobierno municipal, ¿por qué no nos vamos a pelear legalmente que tengamos una elección por usos y costumbres? Y pensando que no lo iban a lograr, lo hicieron y lo lograron. Entonces, 9 meses después de estar en esa, resistiendo de esta manera, y que además era muy complicado porque muchas de las personas pues son campesinos o incluso comerciantes que dejaron de trabajar y tenían que vivir. Fue muy importante el apoyo de fuera de los alimentos que les llevaban, y solo todo se cocinaba, digamos, en las fogatas, y ahí era donde se repartía a todas las familias, ¿no? Y eso obligaba a que también todos estuvieran participando en la lucha y en la resistencia. Y entonces se hace la primera elección por usos y costumbres que pues tiene digamos que no copian, sino que siguen un modelo que estaba haciendo su comunidad hermana, que es la comunidad de Nurío. Decían, bueno, ahí ya tienen un consejo de mayores. Dios, 5 minutos, me extendí. Va a ser súper breve. Bueno, y hacen lo que es el Consejo Mayor, que se supone estaría representado por keris, se les llama keris, que son como los mandos, los que mandan, bueno, no sé cómo se traduce en español bien, pero se supone que es un consejo de ancianos y tienen consejos operativos que les permiten también resguardar el bosque, resguardar el bosque, hacer justicia, y están reforestando el bosque también. Hay empresas comunitarias como El Vivero que les permite ellos tener su propio pino para ir y reforestar, y entonces en contraste con todo el resto, yo diría que con todo el resto del país, mientras en todo el país están deforestando y acabando, aquí hay un ejercicio a la inversa. Están recuperando inmensidad de hectáreas que ya empiezan a verse los pinitos a una altura considerable, y es una cosa espectacular. La comunidad de Cherán pues ya va a cumplir ahora el 15 de abril 6 años. Tienen obviamente sus contradicciones, evidentemente son procesos inacabados y que todos los días se tienen que estar discutiendo, pero bueno, como me queda re poquito tiempo, quiero decir como las generalidades también de la comunidad de Nurío, que está a un lado, que tiene también su policía comunitaria. Ellos en realidad son los más antiguos, pero ellos empezaron en 2005 y han sido muy silenciosos para que no los repriman. Eso les permite, o sea, haberse organizado antes de que iniciara la supuesta guerra, les permitió que en realidad ahí no hubiera sido tan duro el golpe del crimen organizado ni la tala. O sea, igual que con los zapatistas, no sé quiénes conozcan de aquí, pero yo cuando fui en 2011 con el Movimiento por la Paz, cuando fueron todas las familias que empezamos como a ver realmente la cantidad de desaparecidos, yo estaba sorprendido que a territorio por el que pasábamos era territorio por el que salían familias de desaparecidos y no teníamos conciencia. O sea, eran 2010, 2011 era cuando empezábamos a ver la dimensión del asunto, y cuando llegamos a territorio zapatista nos relajamos, nos sentimos como ya no nos sentimos en el resto del país, como ya no nos sentimos en nuestras ciudades, en nuestros lugares, ahí podíamos andar tranquilos, ¿no? Entonces dijimos, algo están haciendo bien. Y bueno, Ostula, que les dije que estaba horrible en varios años, en 2014 reorganiza a su policía comunitaria y aprenden muchísimo de lo que habían hecho en la ocasión anterior. Por ejemplo, lo primero que dijeron es, no le podemos dar arma a todos. O sea, aquí la defensa, todos nos vamos a cuidar entre todos. Las armas son, en este momento, digamos, ha sido una decisión necesaria porque tienen agresiones de la Marina, del Ejército, de las policías estatales, de las bandas del crimen, o sea, que pueden, y como son ranchitos, pueden llegar y acabarlos. Y bueno, ha habido agresiones fuertes de todos modos en el último año y medio, pero en las zonas como en los límites, pues digamos donde ya no están resistiendo del otro lado, llegan a las rancherías y pues queman a la gente, y bueno, ha habido situaciones complicadas, pero ahí están resistiendo absolutamente toda la comunidad. Me gustaría contar muchas cosas más de Ostula, pero lo que me interesa de estas 3 comunidades que creo que
pues ellos son los que nos están enseñando a nosotros, es que de esas experiencias de cómo le han hecho para acabar con dos cosas. Han podido frenar la guerra por despojo, porque tanto en Ostula como en estas otras dos comunidades se acabó la tala. En Ostula pudieron, así estaban, pero a meses de que entraran las mineras, porque está todo concesionado, o sea, es un cerro que están, pero así, son los mejores cerros donde hay hierro y otros minerales. Está concesionado por hierro, pero en realidad hay muchas más cosas ahí. Entonces, en la comunidad nahua, el pueblo nahua estorba. O sea, ellos quieren quitar a los, o sea, es una guerra de exterminio, porque ellos no, o sea, porque la comunidad de Ostula no va a permitir que se venda. No van a darles esas tierras, y a las empresas legales e ilegales, porque ahí está Ternium, pero ha trabajado muy de la mano con los cárteles, pues son las mismas, son empresas, o sea, los cárteles son empresas transnacionales, nada más que tienen unas caras ilegales e ilegales, pero da igual, o sea, tienen la misma función. Y bueno, pues la comunidad de Santa María Ostula, ahí sigue resistiendo, y diría rápidamente, porque ya se me acabó el tiempo, que hay dos elementos fundamentales en estas experiencias, y es que tienen un horizonte anticapitalista, un horizonte de construcción de autonomía, es decir, no es solo levantarse en armas, sino que se está construyendo la forma en que desean vivir, y eso es súper importante. Y tal vez esa es la mejor resistencia ante todo lo demás. O sea, no, en todas las comunidades saben que las armas es una manera de defender la vida de alguna manera, pero que lo importante y lo que les mantiene, o sea, la organización y la construcción de autonomía es su verdadera resistencia, ¿no? Y el amor por la tierra, evidentemente, porque en el momento en que si eso se perdiera, pues entonces se vendería la tierra y perderíamos las 13 playas vírgenes que nos quedan ahí, y también los cerros. Entonces, y se posicionan al margen del Estado. No, o sea, el Estado, digamos, lo entienden como un aliado del capital. Entonces, estos tres elementos creo que son importantes y nos convocan, creo, al menos en mi país, a pensar, al igual que todas las luchas maravillosas que he escuchado por acá, a pensar cómo nos organizamos nosotros. O sea, nosotros también en las ciudades, ¿no? Tenemos territorios, tenemos barrios, ¿por qué no nos organizamos? O sea, si todos replicáramos lo que nos sirve y la manera en que se están organizando, podríamos pensar en que no hubiera desaparecidos en nuestro barrio, en que pudiéramos resguardar los bosques que nos están despojando en las ciudades, los árboles, y cada quien desde donde está. Porque al final, pienso, Santa María Ostula no está luchando por su territorio, está luchando por nuestro territorio. O sea, nosotros todos podemos ir porque ellos están resguardando esas tierras. Los turistas de Israel pueden ir, que claro, no es el asunto que ven turistas, pero están luchando por todos nosotros, ¿no? Y cierro con algo que a mí me llamó mucho la atención cuando le pregunté al actual comisariado de bienes comunales de Santa María Ostula. Le dije, cuénteme, ¿quién es usted? Y me dijo, yo soy Nicolás Flores Lugardo, presidente del comisariado de esta comunidad Santa María Ostula, municipio de Michoacán. Represento a la principal autoridad de la comunidad porque esta comunidad así se rige entre sus usos y costumbres y sus autoridades. Todo trabajo que se realiza desde la comunidad es para bien de nuestra comunidad. Cuidar la tierra, el bosque, las aguas, los charcos, los arroyos, el bosque, todo lo que está dentro de la comunidad es nuestro. Los comuneros nos hemos dedicado al trabajo de campo, a la ganadería, la pesca, reforestar todas las especies naturales. Ese es el bosque. Y pues cuidamos todo lo que se reproduce y también lo que no se reproduce, la grava, la arena. La piedra no se reproduce, pero todo eso estamos cuidando. Entonces, yo creo que al menos a mí me convoca mucho escuchar yo la verdad no aprendo mucho en la escuela, he aprendido inmensidad de cosas en las comunidades y me sorprende mucho ver cómo mis vecinos, por ejemplo, piensan que un árbol tira basura, y ver y conocer a tanta gente que ha dado la vida por la tierra y por el resguardo de la vida misma. Entonces pienso, algo está pasando con muchos de nosotros, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender mucho de estos guardianes del territorio. Muchas gracias.